Paz de Cristo, hermanos. Una vez más los saludamos con la paz de Cristo a través de estos medios, esperando que usted y su familia se encuentren muy bien y también para invitarles a que alaben junto con nosotros el nombre de Dios. Vamos a iniciar con una oración, hermanos, este culto del día de hoy. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por tu grande amor, por tu grande bondad, por tus misericordias. Gracias, Señor, por estar con nosotros cada día, por acompañarnos. Gracias por darnos las fuerzas que necesitamos cada despertar. Señor, queremos poner en tus manos este culto, que tú te agrades, Señor, de las alabanzas, que tú te agrades de nuestros corazones, que tú te agrades, Señor Jesús, de la manera en cómo alabamos y glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a alabar un momento al Señor con estos cantos de júbilo que sin duda alguna pues traen gozo a nuestro corazón. Santo Espíritu llena mi ser.
poderoso y nuestro Dios es grande también. Es muy grande. Que Él, dice su palabra, que Él hizo los cielos y la tierra y todo el firmamento y todo lo que en Él hay. El Señor lo hizo por su grande poder. Vamos a cantar ese himno que dice: cuán grande es Él. Now
Grande es nuestro Dios, grande y maravilloso. Y por eso no dejamos de alabarle y de glorificarle. Hermano, este lugar lo dejamos a nuestro pastor y deseamos que el Señor le bendiga a usted y a toda su familia. Amados hermanos, paz de Cristo. Deseo que se encuentren bendecidos en compañía de su familia, alabando al Señor Jesucristo, dándole gracias porque nos concede la vida y la salud en este tiempo. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos dirigen con alabanza, Héctor y Evi y su familia. Y pues hermanos, sigamos alabando al Señor. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Voy a leer un pasaje que está en Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a meditar pues en esta porción de la palabra del Señor, en esta visión que el Señor le da a su siervo, el profeta Ezequiel, durante el exilio. El lugar donde el Señor le da esta visión, el tiempo, mejor dicho, fue durante el exilio que tuvo el pueblo de Israel al ser derrotados por el imperio de Babilonia. La razón por la cual ellos habían caído en tal humillación era debido a su idolatría. El libro de Ezequiel está lleno de referencias, de exhortaciones de parte de Dios hacia el pueblo por haberlo dejado, por haber idolatrado a otros dioses, a otros ídolos paganos, y también pues otros pecados que el pueblo de Israel había cometido. Entonces el pueblo de Israel estaba en oprobio, en humillación debido a su apostasía, a su alejamiento espiritual de Dios, y bueno, estaban sufriendo las consecuencias de su alejamiento. Y dentro de ese contexto tan breve que acabo de resumir, ¿verdad?, se encontraba el pueblo de Israel, y ahí fue cuando el Señor le da esta visión al profeta Ezequiel. Siempre que el profeta iniciaba algún escrito, alguna profecía, iniciaba con una de estas dos palabras. O decía: palabra de Jehová vino a mí, o decía: la mano de Jehová vino sobre mí, como es en esta ocasión. Esto indica que era una experiencia espiritual muy profunda, era una visión muy fuerte que Dios le había dado al pueblo, a Ezequiel para el pueblo. Y una vez que uno la lee, pues entiende la profundidad, la fuerza que tenía esta impactante visión. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La visión que el Señor le mostró al profeta, a su siervo, era estremecedora, por decirlo menos. Era aterradora. ¿Se imagina usted, hermano, ver un valle lleno de huesos secos? Y dice el profeta que el Señor lo hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor, y dice que eran muchísimos sobre la faz del campo, y él miró que tenían otra característica: estaban secos en gran manera, gran manera. Y es interesante que el Señor haya escogido esta visión tan tétrica para mostrársela al profeta. Y el Señor mismo en el versículo 11 nos dice la razón por la cual se
se la muestra de esa manera al profeta, y es que así se miraban a sí mismos el pueblo de Israel. Dice en el versículo 11, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. La razón por la cual entonces el Señor le muestra este valle lleno de huesos secos era porque el pueblo de Israel así se miraban, así se sentían por la cuestión, por la situación que estaban viviendo. No era una situación fácil, todo lo contrario. Si usted se puede imaginar, hermano, lo que era vivir exiliado. Los que estaban en Israel, en Judea, estaban en afrenta total bajo el imperio de Babilonia, y los que estaban en el exilio, los que vivían en Babilonia, para ellos era todavía más difícil la situación, porque ellos, los más devotos, sufrían por no adorar a Dios en el templo como lo hacían anteriormente, y lo peor de todo es que miraban que la situación era muy difícil, el imperio era muy fuerte y no veían para cuándo se acabara esta situación. No podían ir al templo, extrañaban sus amigos, extrañaban sus comidas, extrañaban su idioma, todo era un caos y no tenían esperanza. Y por eso ellos dicen, nos sentimos, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Yo creo que no hay nada peor que la gente que dice no tengo esperanza. Hay mucha gente que sufre, pero hay algo que le da fortaleza y es la esperanza. Dicen, bueno, sé que dentro de un mes estaré mejor, dentro de 2 meses, pero no hay nada peor que decir estoy mal y no tengo esperanza de estar mejor. Así estaba el pueblo de Israel. No tenían ninguna esperanza y dicen, somos del todo destruidos. La razón, hermanos, por la cual sentí de parte de Dios predicar de este sermón o de este pasaje es precisamente por las reacciones que he visto de algunos hermanos de la iglesia. Yo sé, hermanos, que la situación pues, no es comparable como el pueblo de Israel vivía en aquel tiempo, pero extrañamos en gran manera los cultos, extrañamos de gran manera servir al Señor. Ya han pasado muchos días, ya no sé ni cuántos van, pero desde mediados de marzo, pasó todo abril, todo mayo, llevamos varios días de junio, y para los cristianos que estamos acostumbrados a servir a Dios, a congregarnos todos los días, esto ha sido un suplicio, esto ha sido algo difícil de soportar. Extrañamos las reuniones de señoras, de jóvenes, y yo sé que Dios está en todas partes. Efectivamente, hermanos, ahí en su casa usted puede orar, puede estar en este culto inclusive online y escuchar la predicación, pero de ninguna manera suple estar congregados, tener el compañerismo con los hermanos. La palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Verdad que eso es muy cierto, hermanos? No hay nada mejor que eso. No hay nada como estar alabando a Dios en compañía de nuestros hermanos, disfrutando de los dones que Dios le ha dado a cada uno de nuestros hermanos, y nos recreamos, nos deleitamos en su presencia. Y hace días he escuchado a hermanos, un hermano literalmente dijo, me siento seco, me siento que me estoy secando. Hay quienes lloran, los veo y derraman sus lágrimas, y me siento triste también yo de verlos de esa manera. Y en la preocupación de uno es que muchos, al sentirse de esa forma, recurran a las prácticas de las cuales Dios los liberó. Algunos en su soledad, en su frustración, vuelvan otra vez al mundo porque digan, pereció nuestra esperanza. Y precisamente en medio de tantos mensajes de juicio que hay en el profeta Ezequiel, aquí viene una palabra de esperanza para el pueblo. Y yo creo que esa palabra también es para nosotros. En este día voy a explicarle por qué. Al ver ese panorama tan feo, ese panorama triste, un valle lleno de huesos secos, el Señor le hace una pregunta a su siervo Ezequiel y le dice,
¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Se puede imaginar, usted se imagina la iglesia como era antes, hermano. El Señor, ¿qué usted respondería si el Señor le preguntara? ¿Volverán a ser los mismos de antes? ¿La iglesia volverá a ser la misma de antes? Porque estamos rodeados de mensajes que nos desmotivan. Mucha gente le ha escuchado, científicos, médicos, que dicen que la normalidad nunca va a regresar como la teníamos antes. Por eso le llama la nueva normalidad y eso asusta. Y eso de que ya no va a ser las cosas como antes, pues eso incluye la iglesia y nos da un poco de tristeza. Y se parece un poco esa pregunta a la que el Señor le hace a Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? El Señor se refería al pueblo, ¿volverán a ser los mismos de antes? Y el Señor le dice, pues profetiza. Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes, tú sabes. Tú sabes si va a ser otra vez lo mismo o no. Y bueno, Dios le dice entonces a su profeta, pues profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Si hay alguien que se siente seco en esta hora, hermano, escuche palabra de Jehová. Si hay alguien en estas semanas, en estos días o meses, que se ha sentido seco, se ha sentido alejado de la presencia de Dios, si siente que su vida es muy triste y ya no tiene esperanza, este mensaje es para ti también. Escucha palabra del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que el profeta dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El Señor, la palabra que había mandado decir a esos huesos muertos, secos y en gran manera a través de su profeta, era que ellos iban a volver a vivir. Dice que iba a entrar espíritu sobre ellos y que iban a vivir y que el Señor les iba a dar tendones y que les iba a dar carne para que se hiciera un cuerpo sobre ellos. Y todo eso iba a ocurrir a través de la predicación de la palabra de Dios. Y repito, si alguien que me está escuchando en esta hora se siente deprimido, se siente triste, se siente sin esperanzas en esta vida, lo que tú necesitas escuchar es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra del Señor tiene el poder para dar vida. Donde había muerte, el Señor resucita a través de su palabra. Todo el universo, todo lo que conocemos, lo que nuestros ojos pueden ver, fue hecho por Dios a través y por el poder de su palabra. Entonces lo que necesitamos oír es la palabra de Dios y estar atentos a la voz del Señor Jesucristo a nuestra vida. Este tiempo de pandemia, de cuarentena, ha servido para entretener mucho a la gente. Mucha gente nos hemos entretenido o ha pasado demasiado tiempo oyendo cosas para pasar el tiempo. Y lo que debemos escuchar es la palabra del Señor. Mire, miraba hace poco una publicación de un compañero pastor donde se miraba una ovejita a la cual su pastor le estaba hablando y el pastor le hablaba porque la palabra de Dios dice que sus ovejas oyen su voz, ¿verdad? Y el pastor le hablaba a la oveja, pero la oveja no podía escuchar al pastor porque estaba acostada ahí en un camastro esos de playa, viendo la tele, oyendo música con el celular a un lado, con la computadora en otro, y estaba tan metida en el entretenimiento que tenía a su alrededor que no podía escuchar la voz del pastor. Y lamento que debe ser el caso de algunos hermanos que no tengan tiempo para escuchar palabra de Dios, que no tengan tiempo, es más, ni siquiera de ver esta publicación
porque están pasando horas en entretenimiento que el mundo ofrece. No digo que esté del todo mal, pero para todo hay tiempo, y para el Señor debe de haber más tiempo, y que no se nos olvide el mandamiento de parte de Dios, el más importante de todos: amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas en sí, con todo nuestro ser. Debemos de amar al Señor, y su voz debe de ser el primer lugar en nuestra vida. Así que, hermano, amigo que me escuchas, entre más escuches palabra de Dios, más tu vida va a ser cambiada, va a ser regenerada. La palabra del Señor hará la voluntad de Dios en tu vida y serás transformado para siempre. Nunca, nunca minimices el poder que tiene la palabra de Dios sobre tu vida. Entonces el profeta comenzó a predicarles la palabra a esos huesos secos, y entiendo que debió haber sido una experiencia muy difícil predicarle a huesos secos. Si uno como pastor que está acostumbrado a predicarle aquí a las personas, se siente uno raro predicarle a las sillas, ¿verdad? Aunque andando a las sillas no les predico, pero aquí no hay nadie más en el templo. Estoy solamente yo y la cámara frente a mí, ahí sobre un tripié, pero no hay nadie más en este lugar. Pero yo sé que usted por fe me va a escuchar el día de hoy, me está escuchando, perdón, la palabra de Dios. Pero imagínese Ezequiel predicándole a esos huesos secos, muertos, pero dice que mientras predicaba la palabra de Dios, hubo un ruido, dice, mientras profetizaba, y ya aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, dice. Mientras él predicaba, Dios estaba haciendo un milagro en estos huesos. Se empezaron a juntar el esqueleto. El Señor les puso tendones sobre ellos, les puso carne, les puso piel, y los formó como un ser humano mientras predicaba la palabra del Señor. Les he dicho muchas veces que mientras escuchamos la palabra de Dios somos regenerados, somos cambiados. ¿Cuántas personas han escuchado la palabra de Dios por primera vez y lo hacen algunos por compromiso, otros lo hacen porque ya quedaron con alguien de oír ese sermón? Pero mientras escuchas un sermón, Dios está haciendo una obra de regeneración en tu vida, te está cambiando, te está poniendo carne, piel sobre tu cuerpo en el sentido figurado, y está haciendo una obra de transformación en tu vida. La vida que estaba hecha a pedazos, Dios la empieza a ordenar mientras escucha la palabra del Señor. Y bueno, faltaba algo más, porque dice la Biblia que cuando predicó Ezequiel, todos ellos tuvieron el cuerpo completo, pero no había en ellos espíritu, no había vida. Entonces el Señor le dice: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirá. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Después de que predica, le habla el profeta al Espíritu de Dios y llega sobre ellos, y dice que se convirtieron en un ejército grande en extremo. Las dos cosas que el Señor utilizó en este pasaje para darle vida al pueblo, para llevarlos de la muerte a la vida, de la desesperanza a la esperanza, al avivamiento, esas dos cosas que el Señor utilizó son la palabra y el Espíritu. Y la iglesia de Cristo debe de entender en este tiempo que es cuando más necesitamos la palabra de Dios, es cuando más necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo, más nosotros, ¿verdad?, que somos una iglesia pentecostal, que creemos en el bautismo del Espíritu Santo y que ese bautismo nos regenera y nos da poder para servir al Señor Jesucristo. El Señor, después de mostrarle esto a Ezequiel, le dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen:
nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Hermanos, este pasaje era para darle esperanza al pueblo de Israel, y así como el Señor lo dijo, lo anunció a través de su siervo, lo cumplió a través de la historia. El pueblo de Israel regresó a la tierra de la cual el Señor lo sacó para probarlo. Y hermanos, este mensaje yo creo que también es para aquellos que están pensando: las cosas ya no van a volver a ser la misma. Ya no va a ser lo mismo, ya la iglesia no va a ser la misma, ya esto ya no se va a parecer en nada a lo que era antes. Y yo creo que esta palabra también es para todos aquellos que dicen que ya se acabó la esperanza, que están destruidos. El Señor nos dice hoy: amada iglesia, amada octava iglesia, y todo aquel que me está escuchando que se siente sin esperanza, el Señor dice: aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Lo dice de manera figurada. Está diciendo que aquel que está muerto, el Señor va a abrir ese sepulcro y lo va a hacer subir, lo va a resucitar de la muerte. Y así el Señor va a levantar de la muerte a muchos aquellos que se sienten secos, que se sienten sin esperanza. Y yo creo que viene lo mejor para la iglesia. Lo dije cuando empezó el año, y esta pandemia no va a acabar con la iglesia tampoco, y no va a acabar con los planes de Dios. El exilio, esa prueba tan dura que el Señor mandó sobre Israel, sirvió para hacer un pueblo renovado, lleno del poder de Dios. Y esta pandemia, que a muchos los ha hecho entrar en crisis, va a servir para que el Señor haga algo nuevo. Y de esos huesos secos el Señor va a levantar un ejército fuerte, ordenado, poderoso, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios ahí en su casa y digan amén? Amén. Alabe al Señor, hermano, ahí en su casa, en su lugar. Muchos dicen: ya no va a ser la misma. Le digo una cosa: ojalá que ya no seamos los mismos. Dios quiera. Yo quiero, hermanos, anhelo, y así va a ser, que la iglesia va a regresar. Vamos a regresar a tener cultos aquí en el nombre de Jesucristo. La iglesia va a regresar a sus actividades paulatinamente, según sea la voluntad de Dios. Pero estoy seguro que ya no seremos los mismos. Seremos un pueblo transformados por el poder de la palabra de Dios y por el bautismo del Espíritu Santo. Y seremos un pueblo avivado, lleno del poder de Dios, viviendo, ¿verdad?, en los dones y en los ministerios que da el Espíritu Santo. La iglesia necesita la palabra. La iglesia necesita el Espíritu. Yo quiero terminar, hermanos, diciendo, hace unos días estaba viendo un sermón de un pastor que ya está en la presencia de Dios, que se llamaba David Wilkerson. Y en la predicación, él hablaba de la apostasía que estaba viendo en la iglesia, contaba un testimonio de un pastor que en confianza le contó el testimonio. Dice que este pastor tenía una iglesia de miles de personas, pero era una iglesia que no estaba fundada en la palabra de Dios, sino en las emociones, en mensajes positivos solamente. Y esta iglesia era muy grande, y él no les quería predicar todo el consejo de la palabra de Dios, porque tenía temor de que se fueran algunos y no iban a soportar la palabra de Dios en su vida tal como está escrita. Y tenía temor de que se fuera la gente, y Dios comenzó a incomodar su corazón. Se le iba el sueño a este pastor, y sentía el llamado de parte de Dios a hablarles toda la verdad. El Señor le hablaba a su corazón y le decía: tienes que predicarles toda mi palabra, tienes que decirles la verdad.
y un día ya no soportó más, estaba en el púlpito un domingo a punto de predicar y les dijo: hermanos, quiero decirles algo, les quiero pedir perdón porque hasta ahorita no les he predicado la verdad completa de Dios. Les he hablado solamente lo que ustedes quieren oír para no ofenderlos, pero a partir de hoy voy a comenzar a predicar la palabra de Dios. Y comenzó a hablar, hermanos, en contra del pecado que había en la iglesia. No recuerdo todo el testimonio, pero era muy probablemente que habló en contra del adulterio, de la fornicación. Y bueno, eso les cayó como un balde de agua fría, que estaban acostumbrados a puros mensajes de ánimo, a puros mensajes positivos, porque a la gente no le gusta escuchar el mensaje completo. Si alguien quiere entrar al cielo, si alguien quiere entrar a las moradas eternas, lo primero que tiene que hacer o que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. No hay cielo sin arrepentimiento, no hay vida eterna sin arrepentimiento, sin negarnos a nosotros mismos, sin tomar la cruz cada día y seguir al Señor Jesucristo. Dice este pastor, hermanos, que los hermanos oyeron este mensaje y comenzaron a decir: este pastor ya cambió, ya se hizo un fariseo, se hizo una persona amargada, extremista, y comenzaron a irse por miles, abandonaron la iglesia y solamente quedaron 200 hermanos en esa iglesia de miles. Pero esos 200 eran puros hermanos que amaban al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y el Señor con esos 200 logró levantar y avivar esa iglesia, y él se sentía feliz, ese pastor, de tener solamente 200, pero 200 hermanos de verdad que amaban la palabra de Dios y que estaban llenos del Espíritu Santo. Hermanos, si el Señor nos va a hacer regresar a servirle, a adorarle, yo lo creo, pero también sé que va a ser por poco tiempo, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por su iglesia, y es necesario, hermanos, en este tiempo que nos queda sobre la tierra antes de que el Señor venga por su iglesia, debemos de nutrirnos de la palabra de Dios, de escudriñar la palabra del Señor y llenarnos más y más del Espíritu Santo. Arrepentirnos de nuestros pecados, alejarnos de cualquier cosa que ofenda al Señor Jesucristo, arrepentirnos de verdad. Y yo creo, hermanos, que este tiempo que viene será el mejor tiempo para la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios ahí en su casa? La mejor octava iglesia está por venir. ¿Amén o no amén? La mejor octava iglesia está por venir. La mejor versión de usted mismo está por venir. Declaramos por fe en el nombre de Jesucristo un tiempo de avivamiento sobre la iglesia. Prepárese, hermanos, en su corazón. Prepárese porque pronto vamos a regresar, y prepárese porque habremos de ver maravillas. El Señor hará cosas grandes en cada uno de nosotros si nos arrepentimos, si amamos su palabra y si nos llenamos de su Espíritu Santo. Voy a terminar este sermón, hermanos. Le pido que se ponga de pie y oremos al Señor en esta hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, en primer lugar queremos pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, si nos hemos acomodado en una vida, Señor, fácil. Perdónanos si no hemos querido renunciar a nosotros mismos por no honrar tu palabra. Te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, que amemos tu palabra, que la llevemos a la práctica, Señor Jesucristo, y que busquemos, que anhelemos cada día ser más llenos del Espíritu Santo. Te pido en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada hogar, sobre cada persona que me está escuchando en esta hora, que entienda, Señor, que la salvación y la vida eterna está solamente en ti y en tu palabra viva, Señor, y en tu Espíritu Santo, que puede cambiar, que puede regenerar la vida del hombre.
Te pido, Señor, que si me está escuchando, Señor, un valle lleno de huesos secos, que en esta hora, Señor, les des vida, los llenes de tu Espíritu Santo y los hagas un ejército poderoso en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Termina diciendo el profeta: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén, amén. Hermanos, deseo que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor bendiga más y más su vida. Estoy nuevamente a sus órdenes para cualquier cosa. Contáctenme aquí en la página de Facebook o YouTube o por teléfono, cualquiera que sea el medio que usted elija está bien. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.